por esta tarde, porque nos permites estar reunidos todos aquí para escuchar tu palabra. Gracias porque nos trajiste con bien. Gracias porque estamos en un lugar con libertad. Te pedimos que tú obres en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo se mueva libremente en este lugar y que nos enseñes y nos muestres lo que tú quieres para nosotros y nos des la gracia para ponerlo en práctica. Te pedimos que nos bendigas el día de hoy, bendigas a Hugo en el mensaje que nos va a compartir. En el nombre de Jesús, amén. Un aplauso por favor para el ingeniero Hugo Monterrey. Hello. ¿Cómo están? No, ya bien, ¿cómo están? Sí. Bueno, me da mucho gusto verlos aquí a todos con una sonrisa en la cara. No sé si después del mensaje la sigamos teniendo, pero vamos a intentar. El mensaje de esta tarde, la realidad es que va enfocado para aquellas personas que por una u otra razón vienen a Cristo, lo conocen, caminan con Él, pero siguen cayendo. Y luego tratamos de hacer las cosas correcto y volvemos a caer. Y también va dirigido para aquellas personas que por alguna razón no han venido al Señor porque sienten que no lo merecen. El mensaje se llama borrón y cuenta nueva porque realmente eso es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y para aquellos que son creyentes, lo hace cada vez que tú vas y pides perdón. Voy a leerles algo a ver si alguno de ustedes se identifica con esto que voy a decir. Otra vez caí, lo he vuelto a hacer. El mismo pecado, una y otra y otra y otra vez. Le he prometido a Dios que ya no lo voy a hacer. Algunos de ustedes incluso han orado, han ayunado. Le dijiste al Señor, no voy a volver a cometer este pecado, y has vuelto a caer. Seguramente te has hecho esta pregunta: ¿cómo puede Dios perdonarme? ¿Cómo me puede perdonar Dios después de fallar en lo mismo? ¿Cómo Dios puede perdonar nuevamente este pecado? A veces te sientes hipócrita delante de Dios y a la misma vez crees que ya no hay perdón para ti. Levante la mano, ¿quién se ha sentido así? Bueno, esto es algo muy común, que nos sintamos así, que sintamos que no merecemos el perdón del Señor, que no podemos ser perdonados, que somos hipócritas. Pero tenemos que entender que a veces nos sentimos así porque no conocemos quién es el que nos perdona. No entendemos la plenitud del perdón del Señor. Les voy a hacer 4 preguntas y nada más necesito que levanten la mano si lo que estoy diciendo es verdad. ¿Quién cree que Dios es amoroso? ¿Sí? Ok. ¿Quién cree que Dios es todopoderoso? ¿Quién cree que Dios todo lo sabe? Y por último, ¿quién cree que Dios está en todos lados? Bueno, tomando esa premisa de que Él es todo amoroso, que tiene todo el poder, que está en todos los lugares y que ya sabe todo lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que va a pasar, quisiera que abran sus Biblias en Isaías 43. En Isaías 43, y vamos a leer el versículo número 25. Y dice así: yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones
y no se acuerda más de tus pecados. El perdón nunca depende de ti. El perdón no depende de ti, de cómo te sientas, no depende de lo que tú hagas. Depende simplemente del Señor. Dice, por amor a mí mismo, borraré tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Algo que realmente nosotros tenemos que entender es que nuestra carne no quiere hacer absolutamente nada, no quiere escuchar absolutamente nada que tenga que ver con el arrepentimiento. O sea, no quiere ni puede. Nada con el arrepentimiento, con el pecado, y es por eso que te sientes tan culpable, te sientes tan sucio, pero déjame suplicarte que pongas atención en el mensaje para que podamos entender a qué se refiere el Señor cuando nos pide que nosotros vayamos, nos arrepintamos, porque eso es lo único que nos toca a nosotros, porque el perdón no depende de ti, depende del Señor. Todos los cristianos, si somos realmente honestos, hemos pasado por esto. 2 pasos para adelante y algunos cuantos para atrás. No somos perfectos, y eso quiero que les quede claro en este mensaje, porque durante el campamento vamos a ir escuchando muchísimas cosas a las que estamos siendo enfrentados hoy en día y que muchas veces vamos a caer en ellas. Y entonces te puedes sentir desesperado y decir, oye, pero es que di 2, 3 pasos para adelante, pero parece que voy para atrás otra vez. Bueno, así se pueden sentir, pero esto es algo que pasa. No sé si ustedes les ha tocado que alguna vez van por la noche, se acuestan en su cama, están viendo el techo y dicen, ¿por qué hice eso? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tuve esa actitud? ¿Por qué dije ese comentario? ¿Por qué pensé en esas cosas? ¿Por qué vi esto? ¿Por qué aquello? Bueno, eso me ha pasado a mí. No quiero que piensen que porque una persona tiene una responsabilidad en la iglesia, no sufre la lucha que todos los cristianos luchan. Tú y yo tenemos mucho en común. Todos luchamos, todos tenemos batallas. La va a tener cada una de las personas que se va a parar a predicar aquí, ha tenido sus batallas también. Va a venir Hugo y Tocayo, él ha sufrido sus batallas. Va a estar Toño, van a estar los cuates, va a estar Asaf, todos los que se paran aquí, todos los capitanes. Eso nos pasa a todos, no importa tu edad, ni tu tiempo en la iglesia o tu responsabilidad, todos tenemos esa lucha. Y algunas veces nos sentimos indignos porque estamos batallando, porque estamos sufriendo. Sé que te sientes a veces así, que estás fallando, pero Dios te ama. Dios todavía te ama. Recuerda siempre que Dios te ama y no te dejará. Él ha prometido santificarte, Él ha prometido limpiarte y lo va a hacer. Sé que Jesucristo no murió en un madero para que el día que lleguemos delante de Él, yo le dé mi cara y me diga, Hugo, no me de veras que la regaste. O sea, yo no creo eso. Porque Él me va a decir, tú viste la cruz, tú viste lo que yo hice por ti y creíste. Y por mi sangre fuiste perdonado. Solo me dirá que la cuenta está pagada. Cuando el Señor nos dice en su palabra, venid luego y estemos a cuentas, ¿qué significa? ¿Qué creen que significa cuando el Señor dice, venid luego y estemos a cuentas? Algunos dicen, no, pues luego, ¿no? Venid luego, hoy no, luego. No, dice luego significa presto, o sea, venid ahora y pongámonos a cuentas, o sea, me debes, vamos a ponernos a cuentas para que no haya nada que tengas en deuda, y esa deuda la pagó Cristo en la cruz. Miren, vean lo que dice Ezequiel, vamos a abrir nuestra Biblia en Ezequiel 36:25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos,
y que guardes mis preceptos y los pongan por obra. ¿En qué momento de este versículo el Señor está hablando a Israel? ¿En qué momento le está diciendo que ellos hicieran algo? Dice, yo esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Él dice, y luego dice, yo os daré corazón nuevo, yo pondré un espíritu nuevo a vosotros y yo quitaré vuestra carne de corazón de piedra. Él, nada tiene que ver contigo. Lo único que tú tienes que hacer es ir a quien lo va a hacer, que es el Señor. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Quién lo va a poner? El Señor también. Y haré que andéis en mis estatutos. ¿Quién lo va a hacer? Él. Muchas veces oramos, este versículo, yo lo he escuchado muchas veces y las personas dicen, no, Señor, mueves, quiebra su corazón de piedra, hazlo corazón de carne. Pero ¿cuántas veces hemos orado con este versículo hacia nosotros? Señor, mueve mi corazón, quebranta mi corazón. Siempre vemos para afuera, siempre estamos viendo a los demás. No, Señor, es que es bien duro. Oye, ¿cuántas veces estás rechazando tú mismo al Señor una y otra vez con tu vida, con tus actitudes? Y siempre estamos viendo, no, Señor, quebranta el corazón del otro. Pero pide por el tuyo. Dile, Señor, quebranta mi corazón. Pon un corazón de carne que esté dispuesto a escuchar tu palabra. ¿Cuántos de ustedes oraron y pidieron al Señor que preparara su corazón para venir al campamento, para que los mensajes llegaran a su corazón, para que el Señor transformara sus vidas? Así siempre oramos por los demás, pero piden al Señor que toque sus corazones también. Dios no se ha olvidado de ti. Él va a trabajar en tu vida hasta que estés completamente limpio. Y joven, recuerda que el camino del cristiano es difícil. Y es difícil porque tenemos una lucha constante cada día. Recuerda que la carne pelea contra el espíritu. No se llevan bien. Siempre van a estar peleando. Allá con los señores en León veía un estudio, veíamos el estudio de la antigua naturaleza, ¿no? Y decía, tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál quieren primero? No, pues la mala. Bueno, pues que tenemos una antigua naturaleza con la cual vas a tener que pelear durante toda tu vida. Y la buena, que se va a acabar hasta que Cristo venga. La realidad, o sea, no va a cambiar. Ahí va a estar contigo ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Tú vas a tener que estar luchando con una antigua naturaleza que está en ti. Y por eso constantemente estamos en esa lucha y a veces decidimos fallar y a veces decidimos no fallar, porque siempre es una decisión. El Señor dice en su palabra que juntamente con la tentación te dará la salida para que puedas soportar. Eso significa que la salida siempre está ahí y tú decides no tomarla. Si ahorita se empieza a quemar aquí el salón, los invito a salir por la salida. Pero si tú decides quedarte aquí, creo que te puedes quemar. Pero la salida ahí está, miren. Ahí donde dice salida de emergencia, en el simbolito verde, siempre en los lugares, tú vas a, no sé, a un Walmart, vas a un H-E-B, a cualquier tienda y debe haber una salida de emergencia, te lo piden por ley. Ya sabes que está ahí. ¿Por qué? Porque si pasa algo, tienes que saber a dónde ir. Y el Señor dice que junto con la tentación siempre nos va a dar una salida. Entonces, el problema no es la provisión del Señor, es que tú estás decidiendo no tomar la salida. Si al pecar te sientes triste, sientes sucio de alguna manera, no te sientas tan mal. Esto debería alegrar también un poco tu corazón, porque es una prueba de que el Señor está trabajando en tu vida. ¿Cuántas veces antes hacías lo mismo y no sentías ni cosquillitas? ¿Cuántas veces antes sin Cristo para ti era algo normal estar en el pecado? Ahora, si estás haciendo algo que sabes que no está bien y no te da ni cosquillitas, es una alerta, Se los digo de verita, es una alerta. ¿Por qué? Porque no puede ser que Cristo viviendo en tu vida permita que no sientas nada cuando estás viviendo en pecado.
Entonces, si no sienten algo, si no sienten los toques, pongan atención, porque tal vez les falta algo más que temor al pecado. Tal vez les falte el Señor en su vida. Recuerda por un momento los tiempos cuando estuviste lejos de Cristo, cuando pecabas y no te importaba. Creíste que todo era normal. No había ningún tipo de arrepentimiento. Bueno, al menos no había un arrepentimiento genuino. Déjenme les explico cómo me quedó claro a mí lo del arrepentimiento con un ejemplo práctico de 3 personas condenadas. Las 3 personas fueron condenadas. El primer hombre, esto es de la vida real, yo los vi. El primer hombre era un joven que al recibir su condena, sencillamente, o cínicamente más bien, con una sonrisa se burló de la familia. Se burló de la familia, del joven que mató. Jamás sintió arrepentimiento por lo que hizo y tristemente pareciera que no solo cometió una falta, sino que no le importaban las consecuencias. Y mientras le daban la condena de por vida, él se estaba burlando de la familia del joven que mató. Bueno, él no se arrepintió definitivamente, ¿verdad? El segundo caso de la persona que estaban condenando fue de un joven que estaba frente al juez con la mirada al piso, y el juez empieza a hablar, la juez en este caso empieza a hablar y le da unas palabras y le dice: recuerdo que eras el joven más dulce de la secundaria y siempre me pregunté qué había pasado contigo. Él voltea la mirada y ve a la jueza y empieza a llorar. Empieza a llorar y a llorar y a llorar porque resulta que era una compañera de él de la secundaria. Vio que la jueza era una compañera de la secundaria y fue cuando él comenzó a llorar a cántaros y no podía siquiera ver a su amiga. Se sentía avergonzado, veía cómo se tapaba la cara, se sentía mal al saber que su amiga descubrió su condición, pero no se arrepintió, se sintió mal porque lo descubrieron. Él no estaba arrepentido, él estaba avergonzado porque su amiga se dio cuenta. Él, imagínense, viendo a su amiga como un juez y él como un condenado. Y el tercer caso fue un joven que también él recibió su sentencia. Y en el estrado él se levantó y dio las siguientes palabras. Él dijo: soy culpable. Él estaba viendo a los padres del joven que mató. Soy culpable. Lo que hice está muy mal y lamento el daño que les causé. Ahora llevaré las consecuencias de mis actos y espero que un día lleguen a perdonarme. Ahora soy diferente y entiendo que jamás haré algo de nuevo, que jamás haré algo así de nuevo. Él estaba arrepentido. Definitivamente las consecuencias de nuestros actos van a estar ahí. Él ya estaba condenado por lo que hizo, pero él estaba arrepentido. 3 condenas iguales, con un resultado muy diferente. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces nosotros estamos así, sabemos que estamos haciendo algo incorrecto y hasta nos burlamos del que no lo hace. Podemos ser el caso 1. A veces estamos en el caso 2, que estamos haciendo algo incorrecto y de repente un amigo de nosotros se entera y te da pena y te avergüenzas y lloras y no lo voy a volver a hacer, pero es porque te cacharon, no porque realmente te sientas mal. O puedes saber que has cometido un error y llorar a cántaros y decirle al Señor: sé que soy culpable, sé que lo que hice está mal y espero que llegues a perdonarme. Y esa es una diferencia significativa, porque el Señor nos llama a nosotros a que nos arrepintamos y para eso tenemos que saber qué significa. El problema es que no nos hemos arrepentido genuinamente y el Señor dice en su palabra. ¿Qué dice Hechos 17:30? Ahí va. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, 17:30, de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan
Entonces, hoy en día estamos categorizando los pecados, ¿no? Este pecadito, este pecado medio, este pecado grande, pero el Señor dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. No le pongamos niveles a los pecados nos separan del Señor, no importa el tamaño. Y el Señor dice que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9, vamos a leer. Segunda de Pedro 3:9 dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Él quiere que vayamos al arrepentimiento. Vamos a leer uno más. Lucas 13. Un segundo. Lucas 13, y voy a leer del 1 al 5, dice: en estos mismos tiempos estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 hombres, los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 3 versículos, y en los 3 el Señor nos vuelve a decir que tenemos que arrepentirnos. Entonces, por un lado me siento mal porque cometo uno y otro error. Y por otro lado el Señor me dice que me arrepienta. Entonces, ¿por qué tenemos que combinar esos dos? ¿Por qué? Porque tal vez no me estoy arrepintiendo. Simplemente me estoy sintiendo mal. El arrepentimiento, como la Biblia lo enseña, tiene un triple significado. Primero, el arrepentimiento involucra un cambio de pensamiento. Si tú quieres realmente sentir o entender lo que es el arrepentimiento que marca la Biblia, viene un cambio de pensamiento. En Mateo 21, del 28 al 32, leemos Mateo 21, 28 al 32. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Respondiendo él, dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Lo resumí en el último versículo. Pero ese es un arrepentimiento. Dijo: no quiero. Pero lo dice: pero después, arrepentido por haberle dicho eso a su padre, fue. O sea, cuando nosotros decimos al Señor: Señor, yo no quiero hacer tu voluntad, pero en el camino el Señor trae convicción de pecado y viene un arrepentimiento genuino, ¿qué dice que hace? Volvió, ¿verdad? Fue. No siguió caminando hacia donde iba, no siguió haciendo lo que quería hacer, él fue. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento. Ya no quiero hacer esto. Ya no lo quiero hacer, no, me gustaría no hacerlo, no es, ya no quiero hacer esto. La palabra arrepentimiento aquí se usa, significa un cambio de pensamiento o un cambio de actitud. O sea, es abandonar un camino equivocado para regresar a la obediencia al Señor. Entonces, no se sientan mal, arrepiéntanse. Entren en la ciudad del Señor y cambien de dirección. Miren, don Emil Anderud, el maestro del señor Felipe, y gracias a Dios por su vida, él decía: es regresar sobre nuestros pasos hasta encontrar el punto exacto en que nos apartamos del camino de Dios.
y retomar el camino. O sea, es regresar. Es regresar en el momento en el que te apartaste y volver a tomar el camino. No puedes tomar atajos. De hecho, lo leemos en Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de Éfeso, que le dice: por tanto, mira de dónde has caído y regresa ¿a dónde? A las primeras obras. Entonces, lo que decía don Emilio es esto: vuelve hasta el punto exacto donde te apartaste del Señor y retoma el camino. Entonces vean su vida, vean su condición, y si no hay ese punto de partida, si no hay ese punto donde te saliste, quiere decir que nunca hubo un punto antes. Entonces entrégale tu vida a Cristo y recibe a Cristo en tu corazón. Pero si sí encuentras ese punto, regresa ahí y vuelve a caminar. Una persona que no ha nacido de nuevo piensa que vive una vida buena, que no es tan pecador o tan pecadora como otros, que no va a ir al infierno por su pecado. Es decir, piensa de sí mismo lo mejor, y si no es lo mejor, no es lo peor. O sea, piensa que ni muy, ni tanta. Estoy normal. Pero cuando vas a la Biblia y lees lo que el Señor dice, te enfrentas a una realidad muy diferente. Porque todos decimos: no soy tan malo. Pero es que tú no puedes decir que no eres tan malo. Tienes que ir a ver qué es lo que dice el Señor. Y en Isaías 64:6 leemos: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de injusticia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Pues no nos ve tan bonitos como nosotros. Si leemos Romanos 3:23 de memoria: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Señor no está en tintas medias, no te está diciendo: no eres tan pecador, no, te está diciendo: pecaste. Y el punto de una persona que no tiene a Cristo en su corazón es que dice: es que yo no soy tan malo como ellos, tampoco soy tan bueno como ellos, pero no estoy mal. Y eso es muy triste, porque cuando tú consideras esto como de Dios, cambia tu manera de pensar y te das cuenta cómo te ve Dios, no como tú te quieres ver. Tienes que verte como Dios te ve. Tu pensamiento debe cambiar a como Dios te ve, no como tú te ves. El arrepentimiento no nada más involucra un cambio de pensamiento, sino que también involucra un cambio de sentimientos. Debe realmente haber un entristecimiento, por nuestra condición. Debes entristecerte por la condición caída. Tu mente debe ver cómo te ve el Señor, y eso te debe entristecer. Debes realmente sentir: esto no está bien, pero no es para que te quedes ahí tirado, sino: Señor, vengo a ti para que me arregles, para que tú alinees mi vida. En 2 Corintios 7:9, leemos: ahora me gozo, no porque hayas sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Fuiste contristado, ¿para qué? Para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Cuando tú eres contristado por el Señor, te lleva al arrepentimiento. Cuando realmente te sientes mal por algo que viene del Señor, te lleva a arreglar tu vida, a querer un cambio de dirección, no nada más a sentirte mal. Y esa es una gran diferencia. Una actitud liviana hacia el pecado produce conversiones superficiales y sin profundidad. Ves el pecado como no tan malo. Las personas no se dan cuenta de cuán negro y de cuán horrible es su pecado y cuán ofensivo es para un Dios que es santo, para un Dios que es justo. No ven la necesidad de un cambio radical, porque no está tan mal. No está tan bien, pero no está tan mal. Entonces, cuando no está tan mal, no necesitas cambiar.
Es como cuando tú aras. ¿Alguno de ustedes jugó de chiquito con plastilina? ¿Y alguna vez les tocó jugar con una plastilina blanca y una plastilina negra? ¿Qué pasaba cuando las juntabas? No es blanco, no es negro, es gris. No estoy tan mal, tampoco estoy tan bien. Pero no distingues lo que está mal ni lo que está bien, ya está ahí todo envuelto. Y ese es un problema muy grande. Pero cuando el hombre se enfrenta con su pecado y lo compara, no con lo que tú piensas, sino que con lo que piensa Dios, con su perfecta justicia, entonces te das cuenta de tu condición. Cuando tú no te ves contra los demás, es que yo no soy como Chuy. Perdón, Chuy, no es mi intención. Yo no soy como él. No te puedes comparar con él. Porque si te quieres acercar a Cristo, tienes que verte contra Él. Porque si volteamos a ver a los demás, siempre va a haber alguien mejor y alguien peor. Esa es una ley. Pero por eso tienes que ir al único lugar que no cambia, que es la palabra de Dios. Y ese reconocimiento del pecado y de su completa indignidad debe hacerle aborrecer el pecado. Yo se los he dicho más de una vez aquí, yo tengo un pleito casado con las moscas, ¿no? Y me ha pasado que de repente me estoy comiendo un pastelito o algo con tremenda alegría. Y si viene una mosca y se para justo en el betún que estaba viendo en mi mente, ya lo había visualizado, se me quitan las ganas. Y le tengo que o quitar el betún o hacer algo porque ya no me puedo comer eso. Y el problema no es el pastel, el problema es esa mosca que se paró ahí. Y eso es el pecado en tu vida. Ahí les doy otro ejemplo, y me pasó hace poquito, fui a una plaza comercial. Fue al baño, ya está lavando las manos y de repente entra un señor, va al baño y sale así sin lavarse las manos. No hay problema, pues no lo conozco, ¿verdad? Ah, pero sales y resulta que era amigo de un amigo. Y viene el amigo y te lo presenta. Ah, ¿cómo estás? Bien. Bien. ¿Por qué? A simple vista pareciera que no hay nada, ¿verdad? Pero yo vi algo. Podemos engañar a todos. La gente nos puede ver como si nada pasa. Su amigo ni cuenta se dio. Pero, ¿a dónde huiremos de tu presencia? ¿A dónde iremos de la presencia del Señor? Él nos ve en todos lados y en todo lugar. Y luego quieres llegar a Él en oración. ¿Cómo estás, Señor? ¿Y qué dice el Señor? ¿No te has limpiado? Venid luego y estemos a cuentas. Obviamente, pues la gente no se da cuenta, pero el Señor sí. Y a lo mejor aquí andamos con rostros muy bonitos, pero el Señor ve tu corazón. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos y juzga, pero Dios mira el corazón. Y ahí, cuando el Señor te vea a los ojos y te diga, yo sí te conozco, no te va a quedar otra cosa más que arrodillarte y pedir perdón por tus pecados. Veamos las actitudes opuestas de dos personajes en la Biblia que nos describen esto del arrepentimiento. Vamos a leer Lucas 18, 9 al 14. Lucas 18, 9 al 14. La parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola, y ahí va enfocada hacia ellos, ¿no? Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones,
injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El pecado del fariseo estaba tan bien escondido detrás de su propia justicia que él mismo no lo podía ver. Se justificaba: no soy tan malo como este, ni como aquel, ni como aquel. Nunca pidió perdón por su pecado, ¿verdad? Nunca lo hizo, simplemente dijo: no soy como este, no soy como este, gracias Señor, porque no soy malo. Y estaba tan lleno de sí mismo que nunca tuvo la oportunidad de pedir perdón al Señor por sus pecados. Mas el pecado del publicano estaba abierto delante de Dios y de sí mismo, y se sentía contristado por haber pecado contra un Dios que es santo. Dice que ni siquiera quería levantar la mirada. Dice el versículo 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos, porque no se sentía digno de alzar los ojos al Señor. Toda persona que verdaderamente se enfrenta con su pecado tendrá esta experiencia. Va a sentir una contrición del corazón, porque la tristeza, dice la palabra en 2 Corintios 7:10, dice: porque la tristeza que es según Dios, produce arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? No es que te sientas mal. Siempre cuando es de Dios, esa tristeza te va a llevar a hacer algo. Produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce la muerte. ¿Qué significa un corazón contrito? Que no alberga pensamientos de repetir el pecado. O sea, no quiere volverlo a hacer. Ese es un corazón contrito. Más bien busca la fuerza de Dios para vencer el pecado y avanzar hacia la santidad. La tristeza que es según Dios es comprender que cuando pecamos, quebrantamos sus mandamientos y desechamos sus promesas. Esta tristeza te mueve a arrepentirte y a confesar tus pecados. Esa es la tristeza que viene del Señor. Te mueve a hacer algo hacia el Señor. La tristeza según del mundo, no la del Señor. La tristeza según del mundo es el dolor y el sentimiento que viene de las personas que fueron descubiertas. Me cacharon. No sé si alguna vez en algún devocional o algo les platiqué una curiosidad de mi vida número 24. Pero cuando estaba, creo que era la preparatoria. Ahí va, bueno, señor, con ni modo. Cuando estaba en la preparatoria, por ahí, antes usábamos los disquetes. Para los que son más de mi generación, todavía no había CDs, usábamos los disquetes. Y por ahí, en uno de los disquetes, unos compañeros en la computadora pusieron una aplicación. Bueno, no eran aplicaciones, pues era un archivo, ¿no? Y entonces lo abrías y pues salían unos muchachos en bikini y así. Pues obviamente, pues lo abrí en la computadora de mi casa. Grave error, porque no sabía que se instalaba solo y era el protector de la pantalla de la computadora en la casa. Entonces, el problema es que yo no me había arrepentido, sino que me sentí mal una noche que pues estaba haciendo una tarea realmente, pero pues se apaga la computadora y se pone el protector de pantalla, y como siempre la apagaba, no me había dado cuenta que ya se instaló esa cosa, y entonces pues salía una muchacha y luego otra muchacha, y abre la puerta a mi mamá y pues lo vio. ¿Qué es eso? No sé. Me sentí mal, me dio mucha pena. Pero no estaba arrepentido, porque cuando tú estás arrepentido dejas de hacer algo. Lo quitas, haces algo, ¿no? Y entonces a veces nos pasa así, que nos cachan y te sientes mal por las cosas
que hiciste, o porque lo vieron, o porque te da vergüenza, pero no tienes una intención de cambiar. Y la palabra, lo acabamos de leer ahorita, que dice, pero la tristeza que es según Dios produce ¿qué? Arrepentimiento. Y esa tristeza y esa vergüenza que yo tuve no produjo arrepentimiento. No venía del Señor, venía de mí mismo. La tristeza, según el mundo, es dolor y es un sentimiento que viene en las personas que fueron descubiertas en su pecado. Sus cosas chuecas fueron evidenciadas, pero no están arrepentidos. Cuando se presente la ocasión, lo van a volver a hacer. Puedes más o menos sentirte mal y dejarlo de hacer porque ya te cacharon, pero en una oportunidad lo vas a volver a hacer. ¿Qué pasa? Vemos a un rey David que se arrepintió, sí pecó, pero vemos en la palabra del Señor que él se arrepintió. Leemos en el Salmo 51:4, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así se sentía David, contra ti pequé, Señor. Bueno, a diferencia de David, vemos a Saúl. Saúl también pecó, pero su actitud fue completamente diferente. Miren, vamos a leer qué fue la diferencia de David, que dice, contra ti he pecado. Vamos a ver qué dijo Saúl. Vamos a leer 1 Samuel 15, 1 Samuel 15:30. Primera de Samuel 15:30 dice así, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. O sea, pequé, pero hónrame. Le está diciendo Samuel. Pequé, pero pues hónrame, no estoy tan mal. Y en el caso de David dice, contra ti he pecado. Muy diferente, ¿no? Para poder seguir reinando, como si nada hubiera sucedido, él estaba pidiendo esto al profeta. La tristeza que es según Dios nos hace volvernos al pecado, nos hace volvernos del pecado hacia Dios. Ese arrepentimiento que vimos ahorita, vas caminando hacia un lado y el arrepentimiento que viene de Dios, o la tristeza que viene de Dios, produce arrepentimiento. Entonces quieres hacer algo y el Señor te dice no, y te regresas. Ese es el arrepentimiento que viene de Dios, no el que ¿por qué tengo que hacer esto? Es que ¿por qué lo estoy haciendo? Y sigues caminando, pero nada más te sientes mal todo el tiempo. Ay, lo volví a hacer. Eso no es arrepentimiento, eso es sentirte mal. Pero el arrepentimiento que viene de Dios te hace regresar. Miren, 2 Crónicas 7:14. El arrepentimiento verdadero nos hace sentirnos tristes por nuestros pecados, que nos resolvemos a acabar con él y volvemos a Dios. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Entonces el primer punto que vimos es que debe haber un cambio de pensamiento, debe haber un cambio de sentimiento, y el último es que debe haber un cambio de propósito. Y ese propósito lo vamos a dividir. Primero, un cambio de propósito es declarar o confesar tus pecados. Tú no puedes andar ahí pensando que estás bien si no has ido delante del Señor, te has arrodillado y realmente le has confesado tus pecados. El Señor dice en su palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero tienes que ir a confesarlos. Tienes que ir. Tienes que renunciar al pecado. En ese cambio de propósito, tu propósito es pides perdón y renuncias al pecado. Y hay personas a las cuales les agrada confesar su pecado y ahí están repetitivamente, una y otra vez confesando el mismo pecado en términos muy expresivos. Y reviven la experiencia una y otra vez, y otros continuamente dándole vueltas a sus pecados cometidos en el pasado. Pecados que ya fueron perdonados, confesados por Dios, pero de los cuales ellos no se pueden perdonar.
Y eso pasa muy seguido. Acuérdense, lo primero que vimos, tú dices que Dios es todo amor, todopoderoso, que está en todo lugar, que todo sabe, pero no crees que puede perdonar tus pecados. Entonces no crees lo primero. Si tú vas delante de Él, Él dice que te va a perdonar y tienes que confiar y creer en su palabra. Abandonar el pecado significa darle la espalda completamente para nunca volver a revisar sus ruinas, nunca volver a ver atrás. Cuando tus pecados pasados suban a tu mente, ponles enfrente el poder de la sangre de Cristo. Diles, la sangre de Cristo borró este pecado, estoy limpio. Por el poder de la sangre de Cristo, no por tus fuerzas. Dice, a veces uno no quiere andar diciendo sus pecados, pero dice la palabra, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo vamos a tener éxito en la vida cristiana cuando el Señor nos dice, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Entonces, ¿cómo podemos tener éxito si no vamos al Señor? Pero dice ese mismo versículo en Proverbios 28:13, dice, mas el que los confiesa, ¿y qué? Y se aparta. ¿Se dan cuenta? Debe haber un cambio. No nada más, no, pues te lo confieso. Y lo sigues haciendo. Oye, ¿sabes qué? Es que me robé 500 pesos de tu cartera. Ah, ¿me lo vas a regresar? No, nada más te quería notificar. Señor, pequé contra ti. Ay, ¿vas a cambiar? No, nada más te quería avisar. ¿Se dan cuenta que no tiene ningún sentido que vayas a pedir perdón al Señor por tus pecados si no vas a hacer algo con eso? Y eso es lo que hacemos. Señor, perdona mis pecados. Y saliendo de ahí volvemos a hacer los mismos pecados, ¿verdad? Pero dice el Señor, mas el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Y tiene que haber un regreso al Señor. Pides perdón por tus pecados, te apartas de ellos y regresas al Señor. Tiene que haber algo con que suplas lo malo que estabas haciendo. Cada paso que el hombre toma en su propia vida es un paso que se aleja del Señor. Tú tomas una decisión en tu voluntad y la voluntad del Señor va para allá. Tú tomas otro paso en tu voluntad y la voluntad del Señor va para allá. Y cada paso que das en tu voluntad, te alejas más de la voluntad del Señor. Yo no sé cuántas decisiones llevan así, pero así como cuando yo me alejo del micrófono, se escucha menos, pues tu voluntad, así va a estar, el Señor te quiere hablar y cada vez lo vas a estar escuchando menos, porque vas a estar viviendo en tu propia voluntad. En 1 Tesalonicenses 1:9 leemos, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos para servir al Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, se dieron cuenta de cómo los recibían, dice, pero cómo se convirtieron de los malos ídolos, o sea, dejaron de hacer eso para servir al Señor. No nada más dejan de hacer algo. De hecho, el versículo clave que todos se deben de saber de memoria, nada más lo voy a empezar y todos lo van a acabar. De modo que si alguno está en Cristo, todos lo saben, las cosas viejas pasaron y así nos quedamos, ¿verdad? No, dice, y hay cosas nuevas. Entonces, así como el arrepentimiento te lleva a hacer algo, también la vida en Cristo cambia, no nada más dejas de hacer las cosas, te lleva a hacer algo nuevo. Debes buscar hacer un camino para evitar caer. En ese cambio de propósito, tú tienes que cuidar tu caminar. Hebreos 12, miren, ahora su Biblia en Hebreos 12. 12, vamos a leer el 12 y el 13. Dice, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no salga del camino, sino que sea sanado. Bueno, ya el Señor te limpió, ya el Señor te perdonó. Tú debes encargarte de algo, pues de vivir como al Señor le agrada.
Pon cercos, pon cosas para evitar caer en las tentaciones. Al menos hazlo difícil. Al menos háganlo difícil, pero es que se lo ponemos facilito al enemigo. Le dejamos, miren, así como dicen, la cama tendida para que nada más llegue y se acueste. Pero pónganselo difícil. Yo les digo, bueno, ¿cuántos de ustedes, perdón, a lo mejor, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen sus celulares en las, si van a abrir, no sé, Google Chrome, Safari, Firefox, lo que sea, los buscadores, ¿cuántos de ustedes pusieron un control parental? Para ustedes mismos, para que ustedes, al menos, cuando quieran entrar a algún lugar, les diga, este lugar está prohibido. ¿Cuántos de ustedes lo han hecho? Pónganse ustedes guardas. ¿Por qué? Porque si no le están dando el acceso facilito, al menos te va a pedir la clave y conscientemente la vas a poner. Tú estás decidiendo pecar, nada más que al menos hazlo más difícil. Ya, es muy fácil. Y esa es una sola de muchas otras. Si hay algún pecado que constantemente te está asediando, pídele al Señor que te ayude. Pide que te ayude a hacer sendas derechas. Cambia tu propósito para volver al Señor. Si tú ya sabes que cojeas de una patita, pues no te vas por el camino más complicado. Ayer, con la gente que vino de León, fuimos a las grutas de García, conscientemente sabiendo que no funcionaba el teleférico. Y conscientemente empezamos a subir por la vereda. Pero la vereda también tenía sus sendas, sus vereditas más empinadas, con piedras, etcétera, y la vereda normal. Si tú sabes que tienes un problema en el tobillo, ¿por cuál te vas a ir? ¿Por la que requiere más esfuerzo para tu tobillo o por la vereda más fácil? Tú sabes de dónde cojeas, tú sabes cuáles son las cosas que te afectan en tu vida, tú sabes cuáles son esas cosas que te dañan. Pues no te vayas por ahí. A senda derecha. Para que lo cojo no resbale. En la traducción dice para que no se desconyunte. Algo así. Hemos visto que el arrepentimiento verdadero requiere un cambio de pensamiento, un cambio de sentimiento y un cambio de propósito. Y cuando hay arrepentimiento genuino, ahora que estás en Cristo y que eres una nueva criatura, tu alma aborrece el pecado. Tu alma aborrece el pecado y es por eso que te sientes tan mal. Lo que empezamos diciendo, ¿por qué me siento así? Pues porque Cristo está en tu vida y te sientes mal de estar haciendo lo incorrecto. Y al verte ante un Dios amoroso que te perdona a pesar de ti, te sientes mal. Pero no te sientas triste. Recuerda, es importante que puedas reconocer tus debilidades. No es algo que te deba hacer sentir mal, es algo que debe acercarte al Señor. Porque entonces te aferras más a Él. Te aferras más a Él porque sabes que eres de Él. El que se siente fuerte entra como si nada. Pero el que sabe que es débil se aferra más al Señor. Señor, ayúdame porque voy a entrar en tentación, porque voy a pasar por un momento difícil, necesito que estés conmigo. Y el problema es que muchas veces es que no reconocemos que somos débiles o nos quedamos en nuestra debilidad. Pero la debilidad te debe llevar hacia Dios, a reconocer que eres débil, porque cuando tú eres débil, Él es fuerte. Algunos de ustedes pueden reconocer que tienen una debilidad, pero por el constante acoso de Satanás se castigan una y otra vez, porque Satanás iba a estar como cuchillito de palo y va a estar diciéndote, no seas hipócrita, volviste a cometer el mismo pecado, estás cometiendo lo mismo una y otra vez. Y entonces nos apartamos pensando que nosotros tenemos que arreglar algo para poder acercarnos al Señor. Pensamos que primero déjame, me arreglo y entonces ya voy con el Señor. Pensamos que si regreso cada vez que peco es hipocresía. Pero eso es una mentira. Tú debes regresar al Señor cada vez que cometes un pecado
Y debes ir y confesar tu pecado y arrepentirte. Si el Señor pensara que nosotros somos perfectos y que nunca vamos a pecar, ¿para qué nos dejó 1 Juan 1:9? ¿Para qué nos dejó un versículo que dice, si confesamos nuestros pecados, ¿cuál pecado si somos perfectos? ¿Por qué nos hubiera dejado algo, una herramienta tan importante como esa, para saber que Él nos limpia y que Él nos perdona, si no lo ocupáramos? Claro que lo ocupamos. A veces pensamos que somos falsos, pero venir al Señor a confesar nuestro pecado es algo bíblico, lo vemos en la palabra. Y Él nunca nos daría ese pasaje si no pensara que lo fuéramos a ocupar. El Señor te dice, vení luego y ponte a cuentas. Él te dice que si confiesas tus pecados, el problema es que te lo dice y no quieres ir a Él. Tú tienes que ir. ¿Cuántas veces? ¿Quién ha pecado una vez y ya no ha necesitado ir otra vez con el Señor? Todos necesitamos ir todos los días, ponernos a cuentas con el Señor. A lo mejor mañana voy a hacer otra cosa, pero tengo que ir de nuevo a ponerme a cuentas con el Señor. El pecado es repetitivo, con más fuerza hago sendas derechas para mi vida. Tenemos miedo de acercarnos a Dios, pensamos que cuando vengamos a Él nos mirará feo, nos va a reclamar, pero no hay nada más distante a la realidad. No hay nada mejor que saber que cuando fallas puedes venir honestamente y aferrarte al Señor y a sus promesas. Cuando tú lees en 1 Juan que si confiesas tus pecados eres fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, simplemente si tú confías en Él. ¿Y saben qué va a hacer? Va a hacer dos cosas. Va a perdonarte y va a limpiarte. No lo digo yo. Si lo dijera ellos no me crean, pero lo dice el Señor en su palabra. Y ustedes creen en un Dios todo amoroso, un Dios todopoderoso, un Dios que está en todos lados y que todo lo sabe. Ustedes creen en ese Dios, ¿por qué no van a creer que Él te perdona y que Él te limpia? Entonces creen en las grandes verdades, pero en las cosas prácticas no. Eso sería un error. Crean en lo que el Señor dice en toda su palabra. No importa cuán mal te sientas, no importa tu pasado, no importa cuán grande pienses que es tu pecado. Dios te ama. Y Él está deseoso de que tú te acerques a Él. Mucha gente no se quiere acercar al Señor porque se siente que ya cometí el mismo pecado muchas veces, me van a ver feo, yo vengo de un pasado horrible, tú no sabes, Hugo, del pasado del que vengo, tú no sabes todo lo que hice, pero si tú te sientes de esa manera, si te sientes indigno por tus constantes fallas, si te sientes sin valor el día de hoy, quisiera cerrar nada más dándote un ejemplo para que veas cómo te ve el Señor. Después de muchos años de ahorro, tengo un billete aquí de 1,000 pesos. ¿Quién lo quiere? ¿Nadie lo quiere? Luego hablamos mejor. Tiene un valor significativo, ¿no? Bueno, así somos para el Señor. Para el Señor tenemos un valor muy importante. ¿Quién lo quiere? Es que, Hugo, tú no sabes todo lo que viví en el pasado. Tú no sabes de dónde vengo. Todo lo que han hecho con mi vida. Todavía lo quieren, ¿verdad? Y no por cómo venía, sino por lo que vale. Y si viniera y le hiciera así, ¿quién lo quiere? Yo también lo quiero, así que no. Vea que no importa cómo se ve. No importa cómo se ve, cómo ha venido. No importa si te lo encuentras en el lodo. Les aseguro que cualquier persona que agarre un billete de estos en el lodo, le brillan los ojos. ¿Se verá diferente? Sí, dobladito. Tal vez. Pero cuando vaya a la tienda vale lo mismo. Y cuando vayas delante del Señor, va a valer exactamente lo mismo.
Así te ve el Señor. No depende de su pasado el valor de este billete, no depende de si estuvo en el lodo, si lo pisotearon, si lo doblaron, si pasó por 1000 manos, eso no importa. Lo que importa es quién le dio el valor. Y para el Señor, tú vales, decía Emilio, mundos. Ese es tu valor para él. Entonces recuerda, el perdón de lo que haya pasado en tu pasado, de lo que estés viviendo ahorita, no depende de ti. Lo leímos en Isaías 43:25. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones. ¿Y qué? Y no se acuerda más de tus pecados. Eso para mí es borrón y cuenta nueva. Yo los limpio, yo borro tus transgresiones. Y dice, y no me acordaré más de tus pecados. Entonces no va a venir después de 5 o 10 años a decirte, Señor, jeje, ¿te acuerdas lo que hiciste? Dice, no me acordaré más de tus pecados. Eso hace el Señor en tu vida. Si tú estás dispuesto a ir honestamente, con esa tristeza que produce el Señor para arrepentimiento, para cambiar de dirección, para ir hacia Él. Eso es lo que hace. Borra tus pecados y dice, y no me acordaré. Y entonces ahí va uno a orar, Señor, perdóname por lo que hice en 1800. ¿No? Y el Señor te dice, ¿qué estás hablando? Yo ya te perdoné. Mi sangre hizo lo que tenía que hacer en la cruz. No vuelvas a hablarme de eso, porque yo ya lo olvidé. El perdón no depende de ti. El Señor sabe lo que tú vales. Te tomará de donde vengas, te lavará de tu lodo y te recordará cada día que la cuenta está pagada. Si tú has pasado por esto, o estás pasando por esto, sentirte no digno, sentirte que no te mereces, que no mereces al Señor, que no vales nada. Si nunca has entregado tu vida al Señor, o si estás en ese sentimiento y no puedes salir, entrégale al Señor otra vez tu vida, renueva tus votos con Él, no esperes más, ven a Él, entrégale tu corazón, confía en su palabra y confía que Él va a llevar tu vida a lo mejor que puede hacer de ti. El pecado siempre va a querer sacar lo peor de ti, pero venir al Señor siempre va a sacar lo mejor de ti. Voy a hacer una oración, si alguno quiere repetirla, para entregarle su vida al Señor. Bienvenido. Padre Santo, sabemos que tenemos un pasado, Señor, que a veces nos agobia, tenemos a veces pecados que no podemos dejar, Señor, pero tú dices en tu palabra que el arrepentimiento que viene de tu parte, que la tristeza que viene de tu parte produce arrepentimiento, Señor, ese dejar las cosas incorrectas para acercarnos a ti. Te ruego, Señor, con todo mi corazón, que cualquier persona que esté pasando por esto, que se siente indigno, que se sienta rechazado o sucio, o que piense que no puede venir a ti, que entienda que tú lo amas como es, que tú lo amas y lo ves perfecto. Cuando viene a ti en humildad, entregándote su corazón, Señor, para que tú lo limpies, porque tú eres el que limpias, tú eres el que renuevas el corazón, tú eres el que lo cambias, Señor. Y por eso te rogamos que vengas a nuestra vida, que guardes nuestro corazón. Te entregamos, Señor, nuestra vida para que tú seas nuestro Señor, nuestro Salvador. Y te ruego, Señor, que este campamento que inicia sea de bendición para cada una de las personas que han asistido, Señor. Llénalos de tu gracia a las personas que van a compartir. Y que los mensajes, Señor, pues sean de poder para todos los que los escuchen, Señor. Y que realmente muevan sus vidas a una entrega genuina, Señor, a ti. Te lo rogamos con todo nuestro corazón. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Muchas gracias a Hugo por el mensaje que nos compartió en esta tarde. La verdad que sí nos hace pensar. Y gracias, Hugo, por preparar ese mensaje y compartirlo. Bueno, el siguiente evento que sigue, pues es algo que a nadie le gusta, la cena, ¿verdad? Ya están esperando, ya tienen